le dice el apóstol Pablo, hermanos, porque yo lo recibí del Señor, le dice. Hermanos, él lo recibió de nuestro Dios. Lo recibí del Señor, que la noche, hermanos, que iba a ser entregado, él tomó pan. Hermanos, al conocer eso, que él lo aprendió del Señor. Hermanos, es algo que se ha venido, hermanos, desde aquellos tiempos cuando Jesús se acercó a su discípulo y le dijo, nos quedan 2 días para la Pascua. Y en estos 2 días le dijo, es necesario que comamos la Pascua porque Él es el entregado. Ese es el momento, hermanos, en que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, hermanos, lo que ellos tenían que conmemorar, hermanos. Tenían que, hermanos, conocer en todos los momentos, hermanos, de la cena del Señor. Porque así le llama, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos. Los hermanos, según, hermanos, los hombres que han escrito, hermanos, y le han puesto títulos a la Biblia, es que le ponen Santa Cena. Pero lo que Pablo dice, hermano, que lo que la palabra es inspirada por Dios, dice Pablo antes, y le dice, esto no es comer la cena del Señor. Porque, hermanos, sus discípulos, hermanos, ellos estaban ya cerca, hermano, y ya sabían que era una Pascua. Y esto de la Pascua, usted conoce, hermano, a qué se le decía la Pascua. La Pascua se le decía, hermano, a lo que allá, hermano, Dios le había instituido, hermano, por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y él le dijo, hermanos, allá cuando iban a salir de Egipto, hermano, él le dijo, van a tener que tener un cordero perfecto, un cordero sin defecto, un cordero, hermano, que no tuviera ninguna tacha. Y ese, hermano, le dice, lo vas a contemplar según la familia que tengáis. Y si es muy grande, pues vaya donde el vecino, para que no sobre nada de ese cordero. Y entonces, hermanos, ellos le dicen, van a hacerlo esto, y lo van a hacer con panes sin levadura. Hermanos, y con hierbas amargas. Eso era lo que constituía, hermano, la Pascua. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a salir, hermano, de Egipto, era necesario que hicieran eso. Y en ese momento, hermano, le dice, cuando vayas a comer la Pascua, le dice, ciñe tus lomos. Y agarra tu bordón y agárralo en la mano y pelo en la mano. Y además de eso le dice, tus pies estén calzados, estén preparados, porque a la medianoche yo voy a hacer el anuncio de la salida de Israel de Egipto. El pueblo del Señor tiene que estar, hermano, con los zapatos puestos, tiene que estar con el bordón, hermano, y ceñido su lomo, porque, hermano, esta cena que vamos a hacer esta noche, posiblemente, hermano, sea la última cena donde el pueblo del Señor tiene que levantarse. Y si no está con el apresto del Evangelio, calzados sus pies, y no está ceñido por la verdad, y no tiene, hermano, la palabra de Dios en su mano, posiblemente, hermano, los podamos quedar. Entonces, hermano, están preparados en el Señor. Dice que hay bastantes hermanos en la iglesia que nunca han pasado la cena del Señor. Hermano, yo los conozco. Y uno de ellos me dice, no, hermano, hasta si es que si mi esposa la pasa, lo voy a pasar yo. Hermanos, cuando llega la esposa, hermanos, que va a hacer el culto de Santa Cena, él no llega o anda por allá. Entonces, cuando él, hermano, viene, hermanos, ella no viene. ¿Y así cuándo, hermanos? Hermanos. Entonces, hermano, ¿está unido solo con la esposa o tiene que estar unido con la iglesia? Aquí hay que definirlo, hermano. Por eso dice la palabra, hermano, que él lo recibió del Señor. El hermano Pablo no estuvo con Jesús. O estuvo con Jesús, hermano, cara a cara. Hermanos, no estuvo. Y él dice, yo lo recibí del Señor. Hermanos, pero su discípulo de Jesús, hermano Juan, Mateo, Lucas, hermanos, ellos sí habían estado con el Señor. Y posiblemente, hermano, le habían pasado el comunicado a Pablo, y Pablo, hermano, cuando se convirtió, miraba a la iglesia, hermanos, que se reunía, hermanos, y decía, esto lo recibimos del Señor. Aquel día que Él nos dijo, tengo 2 días para que comamos la Pascua y para ser entregado. Y empezó, hermanos, a decirle a sus discípulos, ¿a dónde la vamos a comer? Y sus discípulos, hermanos, Jesús le dijo, váyanse. Allá en el camino van a encontrar un
alto donde debemos de comer la Pascua. Ya todo estaba preparado, hermanos. Todo estaba preparado por el Señor. Y empieza a instituirles, hermanos, todo el proceso que tenían que ellos comer, hermanos. Por eso cuando ellos estaban a la mesa, ahí, hermanos, dice la palabra que le dijo a Jesús, ¿cuánto hemos deseado, hermano, venir esta noche, hermano? Hermanos, a ponernos en comunión con el Señor. Hermanos, a comer, hermanos, el pan que es, Él dijo, es mi cuerpo. Y a beber, hermanos, un vino que Él dijo, es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuántos hemos deseado, hermanos? Fíjense que a veces no se le da la importancia, hermanos, a lo que es la cena del Señor. Y venimos, hermanos, y comandemos. Hermanos, si se come el pan, otras iglesias ya no hacen, hermanos, este pan como, hermanos, Dios lo instituyó, sino, hermanos, que le dan una galletita. Esa galletita de levadura lleva, hermanos, si es un pan sin levadura, dice, hermanos. Un pan sin levadura, hermanos. Allá en la Pascua era con hierbas amargas. Entonces, hermanos, y este hermano del vino, ahí le compran una, hermanos, soda de uva, o le ponen un jugo de uva, hermanos, allá, que así, hermanos, está con químicos, y así vienen y se lo dan. Y ahí, hermanos, la palabra dice que es el fruto de la vida. Por eso, mis hermanos, Dios bendiga, hermanos, que son cuidadosos en ello. Entonces, hermanos, allá cuando Jesús estaba a la mesa, hermanos, y estaba todo, hermanos, en la hermosura de la mesa, que era, hermanos, la última que ellos iban a tomar en esta tierra. Pero le dice Pablo lo que también les he enseñado, que la noche en que fue entregado, tomó pan. Hermanos, una noche de angustia en Jesús. Esa noche, hermanos, en el cual, hermanos, fue entregado. Pero antes de eso, hermanos, comió ese bendito pan, hermanos. Que él en esa demostración, en ese mismo momento, fue, hermanos, el único, hermanos, de la cena que él le sirvió, hermanos, que era el pan. Es el único, hermanos, que se ve, hermanos, en la Escritura, que fue donde le dijo, este vino no es un vino cualquiera, sino que se están tomando mi sangre. Esa es la única, hermanos. Y por eso quedó constituida, hermanos, de esa manera. Hermanos, ellos comieron, estaban en la mesa los 12. Ahí estaba Judas también, hermanos. Ahí estaba Judas. Dios nos bendiga a nosotros, hermanos. Por eso más adelante dice discernir, hermanos, el cuerpo de Cristo, para que no la comamos indignamente. Estaba Judas y le dice Jesús, bueno, uno de ustedes me ha de entregar. Y empieza a preguntarse uno con otro, hermanos. Porque nosotros, como dicen nuestros hermanos, solo, hermanos, en este culto es que viene con la cabeza agachada. Viene con la cara agachada. Hermanos, humildemente, hermanos, y que no se levanta lo que es ni pispilear. No, hermanos, nuestra vida en el Señor, hermanos, tiene que estar santificada todos los días. Todos los días tenemos que estar humillados. Todos los días tenemos que tener la presencia del Señor en nuestra vida. Siempre, hermanos, porque, hermanos, cualquiera de los días Él puede venir por nosotros. Entonces, hermanos, ahí, pero Judas, hermanos, de repente, hermanos, se descubrió que él era, porque Jesús le dijo, el que coge el pan en mi plato, ese es. Y dice que Judas, hermano, coge el pan y después, hermano, se lo lleva a la boca. Y cuando, hermano, le pasa por aquí, hermano, entró el pecado de Judas. Qué terrible, hermanos. Entra el pecado en Judas y empieza, hermano, a controlar todo, hermano. Y se va a meter allá con los sumos sacerdotes, allá se va con el César, se va con Pilato y empieza, hermanos, a arreglar todo para poder entregar al maestro. Pero todo tenía un buen propósito, hermanos. Todo tenía, hermanos, algo importante para nosotros. Hermanos, lo que Judas iba a hacer y que iba a entregar a Jesús era necesario que lo hiciera, hermano. Por eso, hermano, es el único que se perdió de su discípulo. Es el único. Ahora, hermanos, nosotros que estamos en Cristo y que vamos a participar, hermanos, de la cena del Señor, hagámoslo en comunión en el Señor.
porque los discípulos allá, hermanos, corintios tenían esa gran dificultad, que ellos, hermanos, antes, hermanos, de comer la cena del Señor, ellos hacían, hermanos, una cena primero. Y esa cena, hermanos, dice que cada uno de ellos llevaba algo para compartir con sus hermanos. Pero, hermanos, ya cuando ellos decían, bueno, mi hermano va a traer, hermano, la cena del pavo, entonces ese que tenía plata se iba antes y se comía el pavo solamente con los amigos de él. Después venía, hermanos, el hermanito que no tenía ni para frijoles. Hermanos, el hermanito que quería comer ya no había nada. Hermanos, porque ya se lo habían comido. Entonces, hermanos, no estaban compartiendo, hermanos, y la manera, hermanos, de la cena del Señor es compartir unos con otros. Por eso, hermanos, esta copa pasa por la boca de todos nosotros. ¿Sí o sí, hermanos? Y sin escrúpulos, hermanos. Hermanos, nada, hermanos, ¿por qué? Porque sabemos que así como le dijo, hermanos, allá a Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo y común. ¿Por qué? Porque Dios nos ha limpiado todos. Hermanos, y allá en el reino, hermano, ¿cómo irá a ser esa copa, hermano, que vamos a compartir con el Señor? Porque allá no solamente va a estar la iglesia apostólica libre, sino, hermanos, que va a estar de los cuatro cabos de la tierra. Desde el oriente hasta el occidente, hermanos, desde el sur hasta el norte. Así estará reunida toda la iglesia. Y no solamente, hermanos, los que viven hoy, sino, hermanos, desde Abraham. Será maravilloso, hermanos. ¿Cómo ir a hacer esa cena, hermanos? ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a hacer esa cena con el Señor? Porque esa está pendiente, hermanos. Él dijo que esa se iba a dar. Pero si estamos indignos de tomar esta, posiblemente no podemos ni optar por aquella tampoco. Entonces, hermanos, este momento en el que el Señor va a ser entregado, aquí dice va a ser entregado. Usted sabe que Judas entregó al maestro. El maestro, antes de ser entregado, él se va para el monte, hermanos, lo alto del Getsemaní. Y empieza y le dice a sus discípulos, quédate aquí un momento, y que yo voy, y empieza, hermanos. Y dice que llega ya al Getsemaní, hermanos. No llega a orar como a veces nosotros, hermanos, empezamos a orar, abosteciendo. A veces nosotros venimos a la oración, hermanos, que no hayamos ni palabras que decir. Pero Jesús subió allá al Getsemaní y empezó a orar. Y le decía, Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Haz que pase esta copa, pero no como digo yo, sino como tú lo dices. Y hermanos, si ese Padre, ese Jesús estaba, hermanos, llorando. Hermanos, ya en su corazón había, hermanos, rascadura, había tristeza, había dolor, porque lo que le esperaba, hermanos, solamente Él lo podía pasar. Ninguno de nosotros. Y regresan de sus discípulos, y sus discípulos que estaban ahí, hermanos, de repente los halló durmiendo como nosotros, ¿verdad? Hermanos, nosotros en todo nos dormimos. Nos dormimos en la oración, ¿verdad? Nos dormimos en el culto, nos dormimos en el ayuno, y no digamos en la vigilia, ¿verdad? Hermanos, igual que los discípulos, y los discípulos estaban durmiendo, hermanos, y de repente, hermanos, Jesús nos dice, levantaos, levantaos, en otras palabras, ayúdenme a orar, que yo ya les anuncié mi muerte, ya les anuncié mi sacrificio, ¿por qué no se ponen a orar nuevamente conmigo? Y le dijo, quedaos, y se va por segunda vez allá, hermano, y la misma palabra le menciona al Padre, y le dice, Padre, haz que pase esta copa, pero no como digo yo, sino según su voluntad. Y en esa, hermano, su oración dice que su sudor era como gotas de sangre. Considere la aflicción que tenía, hermanos. Hermanos, nosotros, hermanos, menos alivio que sudamos a veces. Claro, pero porque a veces no nos bañamos. Pero Jesús se le convertía, hermanos, esa claridad de los líquidos que le salía, hermanos, de su cuerpo, como una gran gota de sangre y caía a la tierra. Hermanos, creen que no era sufrimiento. A nosotros a veces nos queda así tirado esto, hermanos. Hermanos, si pudiéramos